que tiene el Tribunal Electoral de Tabasco. Seguidamente, saludo con gusto a quienes hoy nos honran con su presencia en el presidio virtual. Al licenciado Rigoberto Rigle Mata Villanueva, magistrado presidente del Comité Estatal y del Tribunal Electoral de Tabasco, así como al licenciado William Sebastián Castillo Ulín, subsecretario de Gobierno del Estado de Tabasco, en representación del licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, secretario de Gobierno. A la licenciada Juana Inés López Carrillo, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. A la maestra Irma Salazar Méndez, directora de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia, quien viene en representación del licenciado Enrique Priego Oropesa, magistrado presidente del citado tribunal. Asimismo, a la maestra Denise Juárez Herrera, magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en representación del doctor Jorge Abdo Francis, magistrado presidente del citado tribunal. Al maestro en Derecho Narciso Contreras Hernández, magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Así como a nuestro ponente el día de hoy, al maestro Renato Hernández Loustalot Laclet, profesor del posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del posgrado del Instituto de Investigación José María Luis Mora. Por último, me permito cederle el uso de la palabra al magistrado presidente del citado comité, a quien hoy nos dará un mensaje de bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada secretaria técnica Liliana Arias Valencia. Muy buenas tardes a todas y todos. Junto a quienes integramos el Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, la licenciada Juana Inés López Carrillo, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado. Muchas gracias por su presencia. Al maestro en Derecho Narciso Contreras Hernández, magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Muchísimas gracias por acompañarnos. A la maestra Denise Juárez Herrera, magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en representación del doctor Jorge Abdo Francis, magistrado presidente del citado tribunal. Muchísimas gracias por acompañarnos. A la maestra Irma Salazar Méndez, directora de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Honorable Tribunal Superior de Justicia, en representación del licenciado Enrique Priego Oropesa, magistrado presidente del citado tribunal. Muchas gracias. Y a la maestra Liliana Arias Valencia, quien acaba de hacer uso de la voz, quien funge como secretaria técnica de este comité. Y su servidor, Rigoberto Rigle Mata Villanueva, magistrado presidente del Tribunal Electoral de Tabasco y honrosamente presidente de este comité, damos la más cordial de las bienvenidas al maestro Renato Hernández Loustalot Laclet, profesor de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del posgrado del Instituto de Investigación José María Luis Mora. Asimismo, destaco la presencia y participación del licenciado y amigo William Sebastián Castillo Ulín, subsecretario de Gobierno del Estado de Tabasco, representante personal del licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, secretario de Gobierno del Estado de Tabasco. Muchas gracias por honrarnos con tu presencia, estimado licenciado William. Por tu conducto y a nombre de quienes integramos este comité, enviamos un fuerte y afectuoso saludo al secretario de Gobierno. De igual forma, agradezco la participación en la moderación de la licenciada Yulisa Morales Ruiz, secretaria general de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Cabe mencionar que mis compañeras magistradas, Yolida Bella Alvarado de la Cruz y Margarita Concepción Espinosa Armengol, se disculpan por no poder acompañarnos, pues por motivos de agenda tenemos eventos simultáneos en fecha y hora con la Sala Superior, pero para dar cabal cumplimiento a los mismos decidimos apersonarnos en ambos eventos. Ellas saben que cuentan siempre con nuestro respaldo. A nuestros invitados especiales, muchísimas gracias por distinguirnos con su presencia. A la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, directora del Instituto Estatal de la Mujer y presidenta del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado, gran amiga y aliada en estos temas de género. A mi estimado amigo, y lo mencionaba hace poco,
Al licenciado Luis Guillermo de San Denis Alvarado Díaz, vocal ejecutivo del INE en Tabasco, muchísimas gracias por todas las sinergias que hemos logrado y por su amable presencia. A la doctora Isis Verónica Lara Andrade, consejera de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, con quien, por cierto, recientemente realizamos la firma de convenio con CENEPRED antes de que rindiera protesta en esta loable labor que ahora realiza, pero el cual ya rindió frutos a la presente fecha, pues ya realizamos un primer evento también con CENEPRED. A mi amigo y paisano de nuestra bella tierra tenosiquense, al doctor Jorge Montaño Ventura, fiscal especializado en delitos electorales y expresidente de este órgano jurisdiccional, agradezco muchísimo su presencia. A la licenciada María Elvia Magaña Sandoval, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, muchísimas gracias también por acompañarnos, una gran aliada de estos temas, muchísimas gracias. A mi estimado compañero y amigo y licenciado Hernán González Salas, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, muchas gracias, amigo, por tu presencia. La doctora Felipa Sánchez Pérez, de la División Académica, directora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, gran aliada de estos temas, muchas gracias por acompañarnos. Maestra Irma Guade Trujillo, directora de la Casa de la Cultura Jurídica, muchísimas gracias. A nuestro amigo y aliado Audiel Hipólito Durán Ramos, director general del Instituto Universitario Puebla, un gran honor contar con su presencia. La mencioné hace rato y me da muchísimo gusto contar con su presencia igual, de la licenciada Alma Rosa Peña Murillo, jueza del Tribunal Superior de Justicia y expresidenta de este órgano jurisdiccional. Fue la primer presidenta de este tribunal. A las enlaces María Elvia Morán Peralta, Cecilia Mendoza Némiga y Valeria Verónica Vidal Mendoza, de los órganos que integramos este comité. Las enlaces, muchísimas gracias por la ardua labor que realizan y por todos los trabajos y que a la fecha de hoy están rindiendo frutos. A las juezas y jueces del Tribunal Superior de Justicia, así como a los diversos órganos que hoy nos confirman su presencia y que forman parte de este comité, muchísimas gracias. Y a todas, a todos los que no he mencionado, pero que nos acompañan en esta plataforma, así como las que nos sintonizan a través de las diversas redes sociales, muchísimas gracias por brindarnos un espacio en sus agendas. Como presidente del comité, les doy la más cordial de las bienvenidas a la conferencia virtual Sentencias con Perspectiva de Género, la función de las y los jueces. Como todas y todos sabemos, el quehacer jurisdiccional del juzgador se manifiesta en cada una de sus actuaciones judiciales, donde indudablemente la aplicación del derecho a través de la elaboración de una sentencia es quizá el de mayor trascendencia. Por ello, se dice que el juzgador habla a través de sus resoluciones, porque con ella entabla el diálogo con las partes en juicio, exponiendo los argumentos lógicos jurídicos para así concederles o negarles la razón. Por esto, el tema que hoy nos ocupa, sin lugar a dudas, incumbe a todos los que realizamos esta función. Lo anterior, porque más que un derecho, la aplicación de la perspectiva de género en las resoluciones judiciales es un deber de los órganos impartidores de justicia, de conformidad con nuestras bases constitucionales, la jurisprudencia sostenida por el alto tribunal y acorde a lo establecido en nuestro derecho internacional o convencional. En suma, esta actividad del juzgador puede resumirse en su deber de impartir justicia sobre la base del reconocimiento de la particular situación de desventaja de la cual históricamente se han encontrado las mujeres como consecuencia de la construcción que socioculturalmente se ha desarrollado en torno a la posición o al rol que debieran asumir, por lo que con este reconocimiento, quienes realicen la función de juzgar pueden identificar las discriminaciones que pueden sufrir las mujeres, ya sea directa o indirectamente, con motivo de la aplicación del marco normativo e institucional mexicano. Agradezco a todas y todos su presencia y ahora cedo el uso de la voz a mi estimado amigo y licenciado William Sebastián Castillo Lim, subsecretario de Gobierno del Estado de Tabasco, quien trae la representación del licenciado José Antonio Pablo de la Vega Asmitia, secretario de Gobierno, quien nos hará el honor de dirigir un mensaje. Adelante, mi estimado. Muchas gracias, magistrado presidente, con el gusto de siempre de participar en estos temas y a nombre del licenciado José Antonio de la Vega Asmitia, secretario de Gobierno, les transmito un afectuoso saludo
a quienes participan en esta transmisión en vivo, autoridades, impartidores de justicia y público en general. En particular, agradezco la participación de nuestro ponente, el maestro Renato Hernández Lustalot-Laclet, quien de manera virtual nos acompaña en el Edén mexicano. Sea bienvenido a esta su casa. Aprovecho también para comentarles que, al igual que ustedes, soy un convencido de que la labor que realizan las y los integrantes del Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México significa un avance bastante importante en la búsqueda de la igualdad y que gracias al impulso de acciones como esta, estamos cada vez más cerca de tener una sociedad más respetuosa de los derechos de todas y todos. La conferencia que nos cita promete un importante intercambio de conocimientos y de seguro enriquecerá con su contenido el momento cumbre en el proceso de impartición de justicia, aquel instante en el que desembocan los procesos de investigación y valoración, la savia del derecho, la sentencia. Las desigualdades no pueden ser apreciadas si no decidimos verlas. Las leyes y los mecanismos políticos por sí solos dan una estructura a las labores de la gobernabilidad que permiten que una sociedad funcione de la mejor manera. Pero es necesario valorar con una perspectiva de género, ya que aún existen problemáticas que solo pueden verse desde esta arista. Necesitamos, pues, la lente que nos haga ver la realidad que afecta principalmente a las mujeres y las vuelve víctimas de un sistema que se describe patriarcal debido a una cultura machista arraigada a las prácticas de violencia de género. En el camino de la impartición de justicia se han mirado grandes cambios, como el nuevo sistema de justicia penal implementado en México a partir del año 2008. Este camino, en el que puedo decir aún transitamos, exige mayor capacitación para complementar las diversas aristas que entre estadísticas, números y prácticas aún esconden situaciones de vulnerabilidad y nos obligan a indagar y ser sensibles a diversas situaciones que no pueden ser mirados como casos aislados, debido a que forman parte de una cadena de acciones o, en algunos casos, omisiones que dificultan la confianza en las autoridades y, por ende, en las instituciones. La inclusión de la perspectiva de género en sus diferentes ámbitos y acciones son medulares en la lucha por mantener la igualdad en una sociedad democrática. Por eso, en este gobierno que encabeza el licenciado Adán Augusto López Hernández, valoramos el esfuerzo que ha implicado para las y los impartidores de justicia afrontar los desafíos de la aplicación de la perspectiva de género al momento de juzgar. Recordemos que en 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, un documento que, si bien surgió como respuesta para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras, mejor conocido como Campo Algodonero, y de otros casos que visibilizaron la violencia contra las mujeres en México, permitió la reflexión y el avance en esta materia. Esta acción ha derivado en importantes cambios. Tan solo por mencionar alguno, en 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio obligatorio para aplicar justicia con perspectiva de género. Dicho criterio establece que las personas juzgadoras deben contar con las suficientes herramientas para poder identificar prejuicios y hacer un análisis de género de las controversias que están resolviendo. Estas acciones afirmativas en el marco normativo son una prueba de la necesidad por prevenir, atender, sancionar y erradicar problemáticas como la violencia que se produce principalmente contra mujeres y niñas. Pero la reflexión que hoy quiero compartirles es que aumentar el número de acciones afirmativas no reducirá las desigualdades. Las acciones afirmativas son un ajuste de las condiciones, pero lo que realmente necesitamos es la aplicación de un sistema integral de justicia. Las instituciones tienen en su factor humano la capacidad para redoblar esfuerzos, y no me refiero al trabajo excesivo, me refiero a la unión de esfuerzos institucionales que, como el día de hoy, permitan facilitar procesos desde sus competencias para que de esa manera los contrapesos humanos sean evidentes, como aquellas manos institucionales que brinden calidez y firmeza y, por ende, confianza. Con estas acciones se impulsa la transversalidad y la institucionalización de la perspectiva de género, procesos que, no olvidemos,
son necesarios para revertir las desigualdades existentes, llevando a cabo prácticas tan sencillas como segmentar listas, casos, víctimas, culpables. El interés de las y los impartidores de justicia por especializar sus funciones es una muestra de su compromiso profesional que hoy se refleja con ustedes al estar conectados en esta conferencia en línea. El licenciado Adán Augusto López Hernández, gobernador del estado, es sensible a las problemáticas que deja entrever la perspectiva de género. Por ello, ha impulsado una trinchera institucional para combatir estas desigualdades. En esta tarea, la titular del Instituto Estatal de las Mujeres, la maestra Nelly del Carmen Vargas Pérez, es quien lleva el pulso de las necesidades en el tema. Parte de su trabajo se enfoca en atender a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia, situación que además nos llama a diversas instituciones a sumarnos cada día 25 de mes a la campaña Día Naranja para visibilizar la violencia contra ellas y generar conciencia para detenerla, con miras a lograr el anhelado sueño de su erradicación. Actualmente, con la finalidad de poder contar con acciones integrales en los temas de violencia de género, se están incluyendo acciones del Instituto Estatal de las Mujeres en coordinación con esta Secretaría para atender casos específicos de mujeres migrantes que transitan por nuestro estado. El secretario de Gobierno, el licenciado José Antonio de la Vega Smitia, siempre ha sido un aliado en la materia y ha implementado actividades coordinadas con las diferentes dependencias para que al interior de las instituciones y en todos los servicios que se ofrecen a la ciudadanía se incluyan acciones que fortalezcan el trato igualitario y de respeto hacia mujeres, niñas y adolescentes. Aunque los desafíos que nos encontramos en el camino a veces dificultan la actualización y la transmisión de conocimiento, seguro estoy de que la voluntad de las autoridades tabasqueñas, tanto del Poder Judicial como del Ejecutivo, están encaminadas a encontrar los medios necesarios, la tecnología adecuada para seguir trabajando, cumplir y resolver las demandas sociales. Las dificultades que nos ha traído la pandemia de COVID no detienen la iniciativa ni los objetivos de este compromiso con la sociedad tabasqueña. Es por eso que hoy presenciamos transmisión de conocimiento que no se paraliza y sabemos que nuestra presencia por este medio virtual desarrollan una constante que forja y busca camino para encontrar la preciada solución. A nombre del secretario de Gobierno, el licenciado José Antonio de la Vega Smitia, reconozco y apremio su interés y dedicación en la labor que les compete en cuanto a la impartición de justicia, deseando que esta actividad sirva para formular nuevas maneras de incluir la perspectiva de género en la médula de su labor, donde la ley toma un rostro, toma su voz, toma su persona, toma su decisión y nace la sentencia. Y aunque hoy se cuenta con múltiples sentencias en materia de derechos humanos y género, que evidencian el compromiso adquirido desde la Judicatura con la igualdad, la no discriminación y la erradicación de la violencia de género, aún debemos reconocer que da mucho camino por recorrer para alcanzar una sociedad igualitaria. Mientras ese día llega, nos corresponde a quienes hoy estamos aquí presentes sentar nuevas bases y precedentes para transformar esa realidad distorsionada por la desigualdad. Pero de todo esto, seguramente nos platicará nuestro ponente en su conferencia Sentencias con Perspectiva de Género, la función de las y los jueces, por la que agradeciendo su paciencia, les invito a escucharlo con atención a continuación. Muchas gracias, enhorabuena. A nombre del comité, agradecemos su excelente mensaje, estimado licenciado Sebastián Castillo Lin. Muchísimas gracias. Ahora cedo el uso de la voz a quien será moderadora de este evento, la licenciada Yulisa Morales Ruiz, secretaria general de Acuerdos. Tírala ahí. A nombre de O cualquier cosa, no sé. agradecemos su excelente mensaje, estimado licenciado William Sebastián Castillo Lin. Muchísimas gracias. Y como bien comentó, ahora cedemos el uso de la voz a quien será moderadora de este evento, la licenciada Yulisa Morales Ruiz, secretaria general de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Adelante, mi estimada. Muchas gracias, magistrado presidente, licenciado Roberto. Buenas tardes
datos. A continuación, me permito dar lectura a la síntesis curricular de nuestro Renato Hernández, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de México, especialista en Derechos de Universidad de Castilla-La Mancha, Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿No se escucha? Creo que tenemos problemas con la conexión, o es mi impresión. Ok. Disculpe, no se escucha bien. Se escucha cortado. Ok. Así es. No se escucha muy bien esta transmisión. Si gusta, lo que podemos hacer es, creo, si no estoy mal, es cerrando la imagen para que no se cargue tanto el internet y dar lectura a la síntesis curricular. A ver si Bueno. ¿Inicia? ok. ¿Escuchan mejor? ¿Escuchan mejor? No, disculpe, no, se corta el audio. Sí, No, se corta el audio. Disculpe, no sé. Yo creo que tendríamos que cerrar todos nuestra cámara para que podamos escuchar a la ponente. yo creo. Maestra Liliana. Sí. Problemas de conexión con el internet. A ver. Podemos dar lectura, maestra Liliana, al currículum del ponente para en lo que tratamos de ver la corrección del internet por parte de la licenciada Yulisa. Ya, maestro, ¿ya me escucha? Sí se escucha, pero como que está, tiene lag el internet. Me comenta, magistrado, disculpe, me comenta la licenciada Yulisa que tiene problemas en lo que es las redes, su internet. Okay. Entonces, se iba a conectar. Okay. ¿Puedes dar lectura a la síntesis curricular, por favor, para efectos de dar el uso de la voz al maestro Renato y poder iniciar su participación, por favor, en lo que se corrige la participación de la licenciada Yulisa? Creo que sí, magistrado, con gusto. Pues continuamos con el orden del día y sería la semblanza del maestro Renato Hernández Lostalot-Laclet. Él es licenciado en Ciencias Políticas y de Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es especialista de Derechos Humanos por la Universidad de Casillas, Salamanca. Asimismo, maestro en Derecho por la Facultad de la UNAM. Asimismo, doctorado en Derecho cursando por el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM. Sus áreas de trabajo han sido los derechos humanos, derechos al trabajo, discriminación y género, derechos políticos y fiscalización, cooperación internacional para el desarrollo. Su experiencia, podríamos decir que ha sido servidor público del INEGI e Infonavit en la Subdirección General de Innovación y Calidad.
en espacios universitarios, ha sido profesor de licenciatura y posgrado de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas, ha sido también como en el campus de la Ciudad de México y en el posgrado del Instituto José María Luis Mora. Ha sido consultor para instituciones públicas y privadas en áreas de su especialidad. Asimismo, ha sido divulgador, capacitador y formador para instituciones públicas federales en materia de derechos humanos, como la Sedena, Infonavit, Políticas Federales, Policía Federal, en la FEPADE, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en la Secretaría de Gobierno. Asimismo, ha participado en la UNAM, en el Instituto José María Luis Mora, como colaborador en el área relacionada sobre juventud, cooperación internacional para el desarrollo y derechos políticos de elecciones. Y una muy larga lista de cursos que ha emitido, que ha impartido para diversas instituciones. Es un gusto, maestro Renato, tenerlo aquí. Bienvenido nuevamente a Tabasco y le agradecemos de todo corazón el haber aceptado impartir esta conferencia, que todavía aún va a iniciar. Asimismo, les pedimos a los que nos acompañan el día de hoy, si podríamos mantener nuestros micrófonos en silencio y asimismo los que gusten podrán realizar sus preguntas por este chat y al final de la disertación del ponente les dará respuesta a sus preguntas. Muchas gracias y bienvenido. Adelante, maestro Renato. Muchas gracias, maestra Liliana Arias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco a las instituciones integrantes del Comité de Seguimiento y Evaluación del Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia del Estado de Tabasco, la gentil invitación el día de hoy a reflexionar respecto de la perspectiva de género y las sentencias, así como de la función de las y de los jueces. Magistrado Rigoberto Riley Mata, magistrado presidente, muchas gracias. José Antonio William Sebastián Castillo Olín, representante del secretario de Gobierno del Estado. Magistrado presidente Narciso Contreras Hernández, licenciada Juana Inés López Carrillo, presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, maestra Irma Salazar Méndez, directora de la Unidad de Igualdad de Género del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en representación del licenciado Enrique Priego Oropesa, maestra Denise Juárez Herrera, magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, en representación del doctor Jorge Abdo Francis, maestro Narciso Contreras Hernández, magistrado presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y a todas y a todos ustedes, personalidades, alumnas, alumnos y personas interesadas en el tema que han acudido el día de hoy a escuchar esta reflexión. Les propongo una estructuración de 3 partes de esta plática, en la cual primero pues vamos a realizar algunas reflexiones respecto de la perspectiva de género y los roles y estereotipos de masculinidad y femineidad que tenemos hoy en día en el espacio público y en el espacio privado. En un segundo momento revisaremos y realizaremos algunas reflexiones de qué es o qué significa emitir una sentencia con perspectiva de género y cuáles son los componentes metodológicos precisamente para poder caracterizar una sentencia como que tiene perspectiva de género. Y finalmente me gustaría realizar con ustedes una reflexión respecto de la evaluación pública de algunas organizaciones de la sociedad civil respecto de si estamos o no incorporando en el Poder Judicial la perspectiva de género, los componentes de la perspectiva de género y los considerandos respecto a la argumentación jurídica que debe tener una sentencia que visibilice la perspectiva de género. Pues sin más, si están de acuerdo entonces en esta planeación de la conferencia, me gustaría iniciar con ustedes reflexionando que pues en realidad en nuestro país poco a poco estamos asistiendo a un cambio de roles y a estereotipos de feminidad y de masculinidad que han modificado en cierta medida las conductas que hoy vivimos. Sin embargo,
debemos de señalar que aún subsisten comportamientos y violencias que siguen siendo muy similares a las que vivieron nuestras madres y nuestras abuelas. En muchos casos se han incrementado las formas, las modalidades de violencia contra las mujeres y ahora tenemos el componente digital que subsume la violencia desde un punto de vista naturalizado en el cual todas y todos vivimos distintas formas de violencia a partir de un bombardeo diario mediático que recibimos día a día. En realidad, la violencia de género y la discriminación se configura entonces como un dispositivo estructural e ideológico naturalizado que actúa como un mecanismo de control para mujeres y hombres. Esto significa entonces que socialmente seguimos viviendo estereotipos y roles de feminidad y de masculinidad, donde un hombre y una mujer tienen ejercicio diferencial de derechos en el espacio público y en el espacio privado. En México, la violencia de género ha adoptado formas de violencia principalmente simbólica desde la cultura, desde lo laboral, desde lo institucional y desde los espacios de participación política, así como con múltiples expresiones de violencia física y lacerante violencia feminicida en la familia y en el espacio público que recientemente estamos comenzando a reconocer como violencia política. Ante la reproducción de múltiples mecanismos de desigualdad patriarcales, muchas feministas y teóricas que han trabajado los temas, Amorós, Lagarde, Segato, ponen el acento en que la socialización machista y sexista presente en la esfera pública y en la esfera privada tiene una gran responsabilidad en este ambiente que vivimos. Los agentes de socialización, conocidos como las familias, las instituciones educativas, los medios de comunicación, crean y transmiten estos códigos culturales que sustentan este sistema organizado de estructuras que asumimos como legítimas y propias, no importando si somos víctimas, victimarios o jueces. Los valores y conductas e imaginarios son elementos que aprendemos y que se transmiten mediante los diferentes mecanismos de socialización y se reproducen a través de múltiples códigos culturales hegemónicos que asumimos y transmitimos. Hablamos de que una sociedad está expuesta a mandatos de género normativos, de masculinidad y de feminidad aprendidos y que nos construyen como mujeres o hombres desde una óptica binarista que usualmente tiene que ver con la exclusión. Segato señala que las relaciones entre los géneros se organizan en términos de jerarquización, donde lo masculino está en una posición de poder sobre lo femenino. Ya Simone de Beauvoir en el siglo antepasado puso el acento en el hecho de que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. A esta construcción cultural social de los géneros normativos se van asociando conductas, características y dimensiones consideradas como normales y definitorias de la masculinidad y feminidad dominantes. Estereotipos y mandatos de género nos dificultan que nos podamos percatar de su origen como constructo social y cultural. Por lo que poniendo el acento en esta socialización que vengo describiendo, observamos cómo las identidades genéricas se construyen por oposición y exclusión. A esta construcción normativa de identidades genéricas se suma la intersección de otras dimensiones, tales como la raza, la cultura, la clase social, el lugar de origen, la orientación sexual y el cuerpo, entre otras, que pueden potenciar las condiciones interseccionales de vulnerabilidad si no son acotadas por el Estado y muy principalmente por las y los operadores jurídicos. Para desmontar mitos, estereotipos y prejuicios normativos, la clave entonces será preguntarnos primero cómo nos miramos a nosotras y a nosotros mismos y posteriormente cómo miramos a aquellas personas que no cumplen con las expectativas culturales y los mandatos de género a los que estamos acostumbrados. En muchas ocasiones, y esto debo decirlo por experiencia propia, adquirir perspectiva de género pasa primero por un proceso de sensibilización que lleva a un autoexamen e interiorización del género a la vida personal y privada de nuestra propia familia y de nuestros propios hijos, antes de poder valorar las conductas de otros. La realidad es que cada proceso es distinto y personalísimo, de intensidad variable, y podemos decir que hay personas que lo viven genuinamente y otras que solo adquieren el discurso sexogenérico, pero que no logran desmontar ni en su actuar ni en la manera de resolver asuntos las creencias limitantes que tienen sobre estos temas.
El propio protocolo para juzgar perspectiva de género, que correctamente se refirió previamente, reconoce una serie de riesgos y sesgos en los cuales el juzgador puede incurrir si no se es cuidadoso al valorar asuntos con perspectiva de género. Esto impone a las autoridades jurisdiccionales la responsabilidad de estar en un constante autoexamen sobre las ideas preconcebidas que pueden encontrarse involucradas en una controversia, ya sea porque forman parte de las creencias individuales, ya sea porque están presentes en los hechos del caso, o porque pueden estar consagradas en las normas jurídicas. Por lo cual, es posible advertir al menos 3 formas en las que dichas ideas preconcebidas pueden impactar el razonamiento probatorio. La primera de ellas, cuando la persona juzgadora basada en estereotipos o prejuicios de género considera relevante algo que no lo es. La segunda, cuando debido a las visiones estereotipadas sobre el género, la persona juzgadora inadvierte el impacto diferenciado que puede ocasionar la normatividad. Y la tercera, cuando una de estas ideas preconcebidas sobre el género se utiliza como máxima de la experiencia para tener probado un hecho que obra en autos. Usualmente, cuando nos sometemos a este autoexamen que describo, la sensibilización es muy dura. Da inicio a una autorreflexión y a una revisión de la actuación personal. La verdad es que casi nadie pasa el examen de buena manera, ya que nos damos cuenta en distintos momentos de nuestro devenir profesional y de nuestro actuar personal que pudimos haber actuado con machismos y con sesgos culturales que han influido en las decisiones y momentos claves del desempeño propio. Por ello, se vuelve central que si una institución como las que componen este pacto quieren incorporar perspectiva de género, primero deben realizar un amplio proceso de sensibilización y posteriormente un entrenamiento técnico basado en la metodología de género para ubicar la identidad y el género y en específico para aprender las metodologías del análisis de género y de la propia perspectiva de género. Cuando las y los operadores jurídicos logran reconocer la diferencia sexual frente a los mandatos culturales, a las ideas, a las representaciones y a las prescripciones sociales construidas, toman como justificación la diferencia sexual y por lo tanto se abre un conjunto de posibilidades para los seres humanos al juzgar y valorar. Desde una mayor riqueza y variedad de opciones vocacionales y laborales hasta el disfrute de nuevas formas de vida afectiva, distintos arreglos familiares y quizá podría decir que se abre una nueva dimensión personal de libertad y un compromiso personal para luchar contra la desigualdad. Aceptar que tener cuerpo de mujer o de hombre no significa automáticamente tener determinadas habilidades, ciertos deseos, ni llevar a realizar naturalmente ciertas tareas o a elegir ciertos trabajos o profesiones, abre un panorama vital, afectivo, educativo y laboral mucho más complejo y rico para todas las personas. Tener perspectiva de género, entonces, es gozar de la capacidad de reconocer la construcción simbólica y desechar las ideas esencialistas sobre las mujeres y los hombres al permitirnos alejarnos de las conductas simbólicas de género, al reconocer en las mujeres características de los estereotipos masculinos y en los hombres características de los estereotipos femeninos, al dejar de generalizar, al posibilitar sacar del terreno biológico la diferencia entre los sexos e iniciar el proceso de transformación hacia una cultura de igualdad entre mujeres y hombres. Después de esta primera reflexión, hablemos entonces de lo que implica juzgar con perspectiva de género en términos de método, más allá de una intención declarativa. Como concepto, la obligación juzgar con perspectiva de género, la realidad es que no estaba prevista en el ordenamiento jurídico, sino que recientemente se ha incorporado a la legislación la obligación a partir de las luchas feministas. Sin embargo, se debe mencionar que se ha definido y delimitado su aplicación a partir de la interpretación jurisprudencial que la Suprema Corte de Justicia ha realizado sobre los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los diversos tratados internacionales ratificados por México. Esto es lo que brinda el fundamento jurídico para que la labor judicial se mantenga bajo parámetros de objetividad. En un inicio,
La perspectiva de género se introdujo como un deber a cargo de las personas operadoras de justicia, fundamentada en su obligación de atender los derechos humanos y garantizar la igualdad. Sin embargo, los criterios vertidos en el amparo directo en revisión 2655/2013 superaron ampliamente esta caracterización y se avanzó en la definición de carácter obligatorio que tiene la incorporación de la perspectiva de género como herramienta metodológica. Para ello, se partió de la base de que al contar el operador jurídico con perspectiva de género en la función jurisdiccional, se configura entonces un estándar convencional derivado de la obligación en materia de derechos humanos, conforme al cual, para garantizar el acceso a la tutela judicial efectiva de las mujeres sin discriminación, el Estado, al impartir justicia, tiene la carga de probar que la aplicación de una regla de derecho no conlleva a un impacto diferenciado en el tratamiento de las personas involucradas en la litis por razón de género. Como verán, el cambio en estos criterios y en la concepción es enorme. Y la sentencia de este amparo cambió todas las reglas del juego, ya que sentó las bases para considerar la perspectiva de género como una obligación inherente al cargo de los órganos jurisdiccionales. Para el Poder Judicial, entonces, la perspectiva de género configura una metodología de análisis que combina diversas herramientas de las ciencias sociales, además del análisis jurídico. Entre ellas, el análisis de género, el enfoque de derechos humanos, el análisis cualitativo expresado en el análisis de contexto aplicable al caso que debe de ser revisado para resolver de fondo los litigios, aun cuando las partes involucradas no lo pidan expresamente en sus alegaciones. Derivado de las obligaciones argumentadas previamente, bastaría con que el operador jurídico advirtiera condiciones de violencia o de desigualdad en los autos por cualquier razón de género para que se configure entonces la obligación de argumentar y resolver el asunto a través de esta metodología. No omito mencionar entonces que el análisis de género y el análisis contextual aún son aproximaciones cualitativas basadas en una dialéctica de interrogación que se subsumen en el propio método jurídico. Es decir, muchas de las técnicas que utilizamos hoy en día se basan en hacerle preguntas al expediente, a las pruebas, a los actores y al contexto en el cual se desarrollan sobre la desigualdad, la discriminación y los estereotipos en los cuales se desenvuelven los actores para poder valorar de manera objetiva, no sesgada e integral. Es por ello que estas valoraciones deben ser fortalecidas con el propio análisis contextual objetivo. Datos duros, documentos y estadísticas de instancias serias y acreditables que coadyuven a establecer una narrativa plausible en la argumentación de la sentencia. La persona juzgadora debe de ser capaz de combinar todos estos elementos junto con una especial consideración respecto de los testimonios de las víctimas, sus circunstancias interseccionales y el grado de afectación que viven para construir una buena sentencia con perspectiva de género y con la suficiente solidez jurídica para que salga airosa de cualquier revisión o impugnación. A través de su labor jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia ha definido en distintos precedentes los aspectos y supuestos en los cuales se debe de utilizar la metodología de género para valorar la presunción de la resolución judicial, por lo que es necesario que la persona juzgadora interprete las normas y aplique el derecho con perspectiva de género y aprecie los hechos y las pruebas que forman parte de la controversia bajo una mirada de género. Al interpretar las normas aplicables al caso concreto, las personas impartidoras de justicia tienen el deber de evaluar si sus sentencias y resoluciones provocan una violación directa al derecho de igualdad al introducir impactos diferenciados por razón de género. Y si lo hace, entonces es obligación de la persona juzgadora preferir la opción interpretativa que elimine tal discriminación o, en su caso, optar por la inaplicación de la norma jurídica. La perspectiva de género no solo es pertinente para interpretar disposiciones negativas. Además, debe ser utilizada igualmente para dilucidar cómo las condiciones y circunstancias por cuestiones de género afectan la apreciación de los hechos y las pruebas de la controversia, además de utilizarse para determinar las reparaciones que el Poder Judicial define cuando se requieren determinar procedencia, monto y condiciones de las reparaciones integrales.
he de mencionar que esta es una labor central en la intención transformadora del género para modificar la realidad de desigualdad y de discriminación que viven las víctimas al respecto. Una consideración interesante, entonces, es juzgar con perspectiva de género, no solo involucra asuntos de mujeres. Y si bien tanto las teóricas feministas como la propia Suprema Corte de Justicia ha reconocido que la mayor parte de la violencia y discriminación recae sobre ellas, es interesante señalar que la categoría de género como unidad analítica y metodológica, en realidad, es un enfoque que pretende detectar diferencialmente las situaciones particulares de las personas. En la sentencia de amparo 2655/2013, la Suprema Corte de Justicia ha destacado que lo fundamental al valorar con perspectiva de género no es el género en sí mismo de las personas que participan en la controversia, sino la verificación y reconocimiento por parte de la persona juzgadora de una posible situación de poder o contexto de desigualdad basado en el sexo, las funciones de género o la orientación sexual. Derivado de lo anterior, las y las juzgadores deben aplicar perspectiva de género cuando se identifica o alega una situación de poder o asimetría basado en el género. Cuando se detecta o denuncia un contexto de violencia, discriminación o vulnerabilidad, o cuando de no acreditarse una situación de poder o un contexto de violencia, se advierte la posibilidad de que exista un trato o un impacto diferenciados basado en condiciones de género. Una situación de violencia, relaciones de poder o contextos de desigualdad estructural basados en el sexo o basados en género o la orientación sexual de las personas, implica entonces que el juzgador debe evaluar la posición en que se encuentra cada una de las partes y el material probatorio que obra en autos. Asimismo, subsiste la obligación, cuando las pruebas en el expediente no resultan suficientes para evaluar los derechos de una persona o grupo de personas que tengan el potencial de verse afectados por alguna desventaja o vulnerabilidad, de intervenir como parte de la obligación del operador jurídico y ordenar las pruebas necesarias y complementarias siempre y cuando sea el momento procesal oportuno. Esto no significa entonces que se desequilibre intencionalmente a las partes en un litigio o que se invierta la carga de la prueba, sino que obedece a la obligación que tienen juezas y jueces, aplicando perspectiva de género, de incorporar al análisis de género todos los elementos que, asociados al género, a la discriminación, puedan producir un trato inequitativo. De esta forma, actuar con perspectiva de género es asumir para la persona juzgadora ex oficio la obligación de remediar las condiciones de desigualdad que pudieran existir entre las partes para llegarse de pruebas, sobre todo si una de las partes tiene circunstancias de vulnerabilidad. Cuando el juez constata relaciones asimétricas de poder, violencia o vulnerabilidad entre las partes, tiene la obligación de considerar estos elementos como contrarios a derecho. Cualquier circunstancia que afecte a la igualdad o, en su caso, que produzca las medidas adoptadas por la autoridad en sus sentencias y que produzcan un trato diferenciado, deben de ser revisadas. Para ello, es central la autorreflexión de los efectos que puede producir la sentencia que emitimos en las personas y si se está desarrollando en los resolutivos los elementos suficientes para subsanar esta situación. Una tercera razón para intervenir por parte del juzgador es cuando, aunque no exista violencia o discriminación manifiesta en el análisis sistemático, se detecten normas jurídicas, prácticas institucionales y sociales o determinaciones adoptadas por las autoridades que deriven en un trato diferenciado. La Suprema Corte de Justicia ha ido delineando a partir de lo anterior un método de análisis general para aplicar perspectiva de género a la labor jurisdiccional basado en la jurisprudencia 22/2016. Este método consiste en identificar si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia, en cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de advertir las situaciones de desventaja provocadas, en ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones, en cuestionar la neutralidad del derecho aplicable y evaluar el impacto diferenciado de la solución, en aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas y en evitar la utilización del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, es decir, lenguaje sexista y discriminatorio.
No se omite señalar que todos o algunos de estos elementos pueden aparecer en diversos componentes del análisis, por lo que aclaro que juzgar con perspectiva de género es observar estos elementos, apegarse a los estándares de derechos humanos y valorarlos en su contexto. Esta jurisprudencia que señalo entonces delinea metodológicamente tres grandes grupos de obligaciones para las y los juzgadores. El primero es la obligación de identificar la existencia de relaciones de poder y asimetrías, lo cual debe argumentarse en la sentencia. El segundo es identificar las situaciones de violencia y discriminación o vulnerabilidad basadas en el género. Y el tercero, y me parece que el más complejo de implementar, es identificar si se encuentran implícitos en las controversias estereotipos, prejuicios, prácticas o roles de género que vulneran los derechos de las personas. Derivado de estos elementos y previo al análisis de fondo, las y los juzgadores deben realizar varias operaciones jurídicas con perspectiva de género. La primera de ellas es analizar si hay relaciones desiguales de poder, contextos de desigualdad o presencia de violencia y si esto se puede dilucidar o no del material probatorio. Para ello, es necesario que el juez se pregunte si en los hechos estuvieron involucradas personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados o vulnerados, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 constitucional. Adicionalmente, de acuerdo con la sentencia de amparo en revisión 852/2017, podrían ser también personas pertenecientes a este grupo catalogado como grupo de riesgo, aquellas que estén en riesgo de sufrir violencia o discriminación, cuando se fundan en rasgos permanentes de las personas de los cuales no pueden prescindir por voluntad propia a riesgo de perder su propia identidad. Cuando han estado sometidas históricamente a patrones de valoración cultural que tienden a menospreciarlas, y cuando no constituyen por sí mismos criterios con base en los cuales sea posible efectuar una discriminación o reparto racional o equitativo de bienes, derechos o cargas sociales. La segunda operación, entonces, para juzgar con perspectiva de género, es analizar si la persona presenta condiciones interseccionales o situaciones agravadas de discriminación cuando éstas confluyen en una misma persona dos o más condiciones de vulnerabilidad que se acumulan en ciertos contextos. Si existe precedencia de alguno de los elementos señalados, entonces el juzgador está frente a una obligación ampliada de realizar un análisis de contexto para entender los hechos desde una óptica social, económica, cultural, política e histórica. El aporte del análisis de contexto, debo señalarlo con toda claridad, es una herramienta aplicada de las ciencias sociales a la teoría de género. Esto permite entender si el caso a resolver es un problema aislado o es una problemática generalizada y estructural que sufre un grupo específico de población. Cuando ustedes realizan análisis de contexto, se cumplen los supuestos previstos en el artículo 1 constitucional como obligación para el Estado mexicano de prevenir, investigar y reparar violaciones de derechos, al evidenciar patrones de comportamiento y, en su caso, permitir, a través del contexto, modular las reparaciones integrales al caso concreto, considerando el entorno en que se desenvuelve la víctima. Es especialmente interesante la sentencia de amparo 29/2017, que establece los elementos mínimos para hacer un análisis de contexto. En este sentido, la sentencia define dos elementos mínimos. El contexto objetivo, el cual se refiere al escenario generalizado que enfrentan ciertos grupos sociales, el cual, en el caso específico de las mujeres, está relacionado con el entorno sistemático de opresión, y el contexto subjetivo, el cual se expresa mediante el ámbito particular de una relación o una situación concreta que coloca a la persona en una posición de vulnerabilidad y con la posibilidad de ser agredida o victimizada. Dado que el contexto es una herramienta cualitativa propia de las ciencias sociales, entonces considero como una buena práctica establecer en la argumentación de las sentencias como contexto los elementos que se describen en el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Es pertinente entonces observar elementos como el análisis del lugar y del momento histórico en el cual sucedieron los hechos, los datos estadísticos de informes oficiales y estudios académicos en relación con el planteamiento del caso, los precedentes de alertas de violencia de géneros que existan en el Estado, la existencia de fenómenos sociales adicionales que tengan que ver con cuestiones de género y que puedan ser abordados desde una óptica interseccional, y si existen observaciones dirigidas a México,
a los estados o municipios de parte de los comités CEDAW y Belém do Pará o de algún otro mecanismo de seguimiento convencional, nacional o internacional. En cuanto al contexto subjetivo, se pueden considerar elementos como los siguientes. Las condiciones de identidad involucrada en el caso, tales como expresiones de género, orientación sexual, origen étnico y raza. Los factores que pueden provocar desigualdad como el nivel educativo, las condiciones laborales, la condición migratoria, el estado de salud o el nivel socioeconómico. Para casos de violencia generalizada, es obligado identificar si las partes conocían previamente y si existía algún vínculo afectivo, laboral o docente. Para casos de feminicidio, investigar el espacio geográfico, geoespacial, determinado de la muerte y si existe una situación individual que implique desventaja o subordinación y si había precedentes de denuncias por acoso u hostigamiento o algún tipo de violencia. Para casos de violencia de pareja y familiar, investigar la existencia de alguna situación de desequilibrio por cuestiones de género, además de identificar quién toma las decisiones y cuáles son los mecanismos de participación dentro del grupo familiar. Para casos de violencia en el espacio público, reconocer si los hechos relatados se advierte alguna conducta que pueda constituir violencia y clasificarla en la modalidad y tipo que prevé la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, así como el espacio en donde éste sucede. También es importante analizar si el género de alguna de las partes sirvió para colocar a ella en situación de desventaja o se utilizó para justificar un mayor ejercicio de poder. Y finalmente, evaluar si los roles y estereotipos de género se vinculan en el actuar de las partes con cargas ideológicas o sociales impuestas. Una vez hecho este análisis de valoración contextual, se sugiere entonces contrastar la información del contexto objetivo con los hechos del caso para reconocer si se está ante una situación de violencia sistemática o de desigualdad estructural que afecta, además de a una persona, a un grupo determinado, local o nacional. El análisis de estas cuestiones entonces permite asegurar o descartar si el género como categoría incide junto con otros factores, impacta o es relevante para la resolución del caso. Asimismo, permite determinar, entre otros puntos, si las pruebas que constan en el proceso son suficientes para acreditar la persistencia de alguna de las situaciones descritas o si por el contrario es necesario recabar de oficio mayores pruebas. Con esta información obtenida del contexto, se puede definir si el caso forma parte de un problema general de violencia con suficiente certeza o si en el caso existen asimetrías entre las partes o contextos de violencia ocasionados por el género que puedan subsanarse. Finalmente, para resolver de fondo y generar una sentencia con perspectiva de género, la sentencia debe sistematizar la exposición de dos grandes rubros a considerar. Uno inicial, en el que es necesario argumentar y profundizar sobre las obligaciones que existen al examinar las premisas fácticas. Otra, en el cual se detallarán aquellas que tienen relevancia al analizar la premisa normativa, es decir, la interpretación y la aplicación de la norma jurídica. Al resolver de fondo, las y los juzgadores deben de buscar con sus sentencias eliminar los estereotipos, prejuicios y prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole en que estén basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos. Promover y garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, así como el de erradicar todas las formas de discriminación motivada con género. En este sentido, el protocolo para juzgar con perspectiva de género, en su última versión, contiene múltiples consideraciones útiles para vincular las pruebas y el contexto con los resolutivos de la sentencia para resolver los asuntos de fondo. Las personas juzgadoras entonces tendrán obligación de llevar a cabo una interpretación neutra. Para llevarla, la labor del juzgador se basa en identificar si en un litigio existe la posibilidad de que un precepto normativo afecte en mayor medida o cualquiera de las partes. Es indispensable que las juezas y los jueces tomen en cuenta el contexto para efectos de determinar si las circunstancias afectan la forma en que se interpreta la disposición normativa. Para llevar esto a cabo, se pueden hacer 4 sencillas preguntas al expediente. La norma puede interpretarse y aplicarse igual en los casos en los que existe un contexto como el que padece quien resiente los efectos adversos del género que en aquellos que no. Al aplicar la norma de manera idéntica en ambos casos, ¿ocasiona las mismas consecuencias?
El precepto normativo, al ser interpretado de una cierta forma, ¿tendrá los mismos resultados si fuese un hombre quien resiente la consecuencia que si fuese una mujer? ¿Qué tan probable es que los hechos que se tienen por probados le sucedan a un hombre? Si la respuesta a cualquiera de las preguntas anteriores, a cualquier formulación que se haya hecho con este fin, es sí, el género produce entonces un impacto diferenciado y es necesario realizar una interpretación más amplia. Como últimas operaciones jurídicas, las personas juzgadoras entonces tienen la obligación de analizar la validez de las disposiciones normativas aplicables a los asuntos sometidos a su conocimiento. Al respecto, solo diremos que de acuerdo con el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia en la opinión consultiva OC-18/03, el principio de igualdad y de no discriminación es un principio que permea a todo el ordenamiento jurídico. Esto implica que cualquier tratamiento que resulte discriminatorio respecto del ejercicio en cualquiera de los derechos garantizados en la Constitución es inconstitucional. Ahora bien, cuando una distinción se basa en una categoría sospechosa, en el cual el caso podría o no ser de género, donde la orientación sexual, la identidad o la expresión de género pueden ser reconocibles, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que las personas juzgadoras deben analizar las medidas legislativas mediante un escrutinio especialmente riguroso desde el punto de vista del respeto a la garantía de igualdad. El protocolo describe un análisis ampliado de estas normas. Finalmente, haremos referencia a una obligación genérica que no se agota en un momento específico de la controversia, sino que conlleva un deber transversal que perdura de inicio a fin. Para emitir una sentencia es necesario cuidar el uso del lenguaje debido a su fuerte potencial simbólico y a su capacidad para traducirse en una herramienta adicional para lograr la igualdad, o bien en una vía para discriminar y perpetuar a partir de la propia sentencia el orden social de género cuando no se satisface ciertas características como ser incluyente, no sexista, estar desprovisto de estereotipos de género y evitar la revictimización. A manera de referencia y para consulta detalle de algunas sentencias que considero que tienen un buen desarrollo en materia de perspectiva de género, pueden ser observadas sentencias en el nivel interamericano, tales como el caso Comunidad Indígena Xacmoc-Casec versus Paraguay por violación sexual por agentes del Estado, o el caso Gelman versus Uruguay del año 2011 por desaparición forzada y sustracción de una menor con fines de sustitución de identidad. Por supuesto, en México es posible observar las sentencias Campo Algodonero y Rosendo Radilla como material que recomiendo ampliamente revisar para ubicar los estándares de derechos humanos y la perspectiva de género. En el nivel nacional es posible revisar el juicio de amparo 1278/2011 contra actos del delegado estatal en Coahuila del IMSS y otras autoridades por el reconocimiento de un cónyuge del mismo sexo. En materia electoral, también sugiero revisar, entre muchos otros precedentes progresistas que ha implementado el Tribunal Electoral, la sentencia Sub-Reg 195/2018 de José Enrique Dogger y Marta Erika Alonso Hidalgo y la sentencia Sub-Reg 170/2016 de Agustina Castellano Zaragoza, entre muchas otras, como ejemplos de aplicación exitosa de perspectiva de género. A manera de conclusión, a partir de lo vertido previamente, para juzgar con perspectiva de género, señalaremos que las personas juzgadoras y el propio Poder Judicial están sometidos cada vez más al escrutinio público en términos de la calidad argumentativa de sus sentencias y de los efectos que ésta producen para transformar la realidad. Durante el año 2019, se hizo un análisis cualitativo de 100 sentencias emitidas por el Poder Judicial que realizó la Red por la Ciudadanización de la Justicia en colaboración con diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Este análisis identificó 8 áreas de oportunidad que es importante observar. En materia del análisis de los hechos, 85% de las sentencias y resoluciones judiciales no consideraron cómo influyeron los estereotipos de género o las características de identidad de las personas involucradas en el caso, ya fuera en los hechos o en la generación del conflicto que se presentó ante la persona juzgadora. El 80% de los casos de las personas juzgadoras analizaron las situaciones de violencia contra las mujeres de manera aislada y no como parte de una problemática social basada en la discriminación por motivos de género.
y en el 47% de los casos, las personas juzgadoras no valoraron las situaciones de violencia que se advertían de manera explícita en el relato de las víctimas y de las mujeres. En materia de valoración de pruebas, en el 70% de las resoluciones analizadas, las pruebas ofrecidas por las partes no se valoraron con perspectiva de género. No se hizo la detección de situaciones de riesgo y emisión de órdenes de protección que resultan sumamente necesarias para proteger la integridad de las personas. En el 69% de los casos, las personas juzgadoras omitieron identificar las posibles situaciones o conductas que ponían en riesgo a las mujeres y por ende no se dictaron las órdenes necesarias. En la identificación de los derechos de las personas afectadas, 64% de las sentencias o resoluciones no identificaron los derechos en conflictos, puesto que no incorporaron el enfoque de género y mucho menos las afectaciones a otros derechos humanos que tenían condición transversal. En la ubicación del derecho aplicable al caso, el 79% de las sentencias analizadas no utilizaron normas especializadas de protección de los derechos humanos ni estándares interamericanos para definirlos. En la argumentación y razonamiento utilizado, el 84% de las sentencias no lograron explicar sus argumentos e incluso cuando dicen haber juzgado con perspectiva de género, las personas juzgadoras no lograron profundizar ni explicar la vinculación entre el género y el caso. En la definición de reparación del daño, en el 86% de las resoluciones analizadas, no se emitieron medidas de reparación que atendieran situaciones de discriminación y o violencia de género, pues estas no se detectaron en la argumentación. Sin embargo, en las pocas sentencias donde sí se incluyeron estas medidas, es esperanzador ver los intentos de observar la reparación integral como parte de la metodología que algunas y algunos juzgadores están asumiendo. A manera de conclusión, la función de las personas juzgadoras sigue siendo central para que nuestro sistema jurídico produzca no solo resultados jurídicos, sino resultados con justicia y efectos de igualdad. Han sido rebasados los paradigmas del pragmatismo formalista, exclusivamente positivista, y del realismo basado exclusivamente en posturas donde los jueces valoran con elementos poco objetivos. Las personas juzgadoras en un Estado constitucional tienen múltiples obligaciones que resultan imprescindibles para el funcionamiento de un poder judicial moderno, enmarcado en un Estado de derecho, transparente e independiente del poder político. Elementos como la independencia, la democratización del lenguaje jurídico, la constante vigilancia de la disciplina judicial, la crítica deliberativa al derecho, en tanto a su coherencia como en los valores constitucionales y democráticos, son elementos centrales. La cultura de la legalidad se fortalece en las instituciones con los valores que son propios del Poder Judicial. Utilizar la perspectiva de género como método para resolver casos cada vez más complejos permite acceder a la ciudadanía y a las víctimas a un acercamiento con el Poder Judicial, generando cultura de legalidad y de resolución pacífica de conflictos. Estimadas y estimados, celebro ampliamente que el pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México sea una realidad para el Estado de Tabasco y las instituciones que lo conforman. Tienen por delante un gran reto ético de juzgar con perspectiva de género y organizarse y continuar el esfuerzo de fortalecimiento institucional realizado para cumplir con las obligaciones específicas del Estado mexicano para la promoción, protección y respeto de los derechos humanos. Enhorabuena, magistrado Rigoberto Riley, y enhorabuena a las instituciones que conforman el pacto. Muchas gracias. Les pido, seguidamente, les pido una disculpa por las fallas técnicas que tuvimos. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta es, ¿la perspectiva de género justifica invertir la carga de la prueba? Maestra Julissa, disculpe, creo que todavía sigue teniendo, aún creo que tiene todavía problemas con su internet. O... No, todavía. ¿Me escuchan ahí? Es que...
¿Podría repetir la pregunta, estimada maestra Yulisa? Por favor. Sí, claro. ¿La perspectiva de género justifica invertir la carga de la prueba? En estricto sentido, no. Lo que hace la perspectiva de género es equilibrar las diferencias o las desigualdades que exista entre las distintas partes en la litis. Por lo tanto, cuando se incorpora la perspectiva de género, lo que hace el juzgador es allegarse de elementos adicionales, de tal forma que estos elementos permitan una valoración más amplia. Si se llegase a la conclusión de que existe alguna condición de desigualdad, pues entonces se tendría que tomar alguna medida compensatoria o alguna medida de equidad. Pero en estricto sentido no invierte la carga de la prueba. Muchas gracias, maestro. La segunda pregunta. ¿La perspectiva de género puede ser tal que modifique el texto expreso de la ley? No escucho muy bien. ¿Me podría repetir, por favor? ¿La perspectiva de género puede ser tal que modifique el texto expreso de la ley? No como tal la perspectiva de género, sino el análisis que de él deriva. En algunos casos, cuando en la revisión de constitucionalidad o en la revisión de convencionalidad se encuentra que la norma que se pretende aplicar es contraria a la intención de la Constitución, el juez podría optar por un procedimiento de inaplicación de norma o por optar por otra norma aplicable que sea más protectora de la persona. Gracias. La tercera pregunta. ¿Es un problema probatorio la aplicación de la perspectiva de género en la valoración de la prueba? Y si se puede considerar que se genera un sistema de valoración de prueba basado al aplicarla. Repítame lo último. Si se puede considerar que se genera un sistema de valoración de prueba. Si se puede considerar que se genera un sistema de valoración de prueba basada al aplicarla. No escuché muy bien, pero bueno, a ver si entendí. No es que se genere un sistema adicional de valoración de prueba, es que se complementa el sistema de valoración de prueba existente. La metodología de las ciencias sociales y específicamente el análisis de género, lo que hace es permitirle, en base a una dialéctica a la persona juzgadora, observar diversos elementos que tendría que estar visibilizando, ya sea desde la discriminación directa o ya sea desde el contexto. Por lo tanto, no es una valoración adicional, sino es una valoración que se incluye en el procedimiento normal de valoración de una sentencia. La cuarta pregunta, ¿cómo se debe utilizar la perspectiva de género en la apreciación de los hechos? ¿Cómo se debe observar la perspectiva de género, perdón? En la apreciación de los hechos. Bueno, como dice el propio protocolo, me parece que hay tres elementos que tendrían que observarse. El primero de ellos es observar a la persona y si padece o no de circunstancias interseccionales de desigualdad o de discriminación. Los hechos pueden estar condicionados e inclusive pueden invertir completamente la interpretación si tenemos la presencia de condiciones interseccionales debido a la condición de vulnerabilidad. Recuerdo por ahí una sentencia que leí en donde una mujer que había estado sometida a violencia durante muchos años reacciona de repente frente a una agresión sistemática y constante y termina asesinando a su agresor. Y toda la valoración de los hechos que se hace, pues sí, es un homicidio, efectivamente, pero en descargo de la persona que reacciona de esta forma, pues reacciona en una situación de legítima defensa. Y se hace toda una serie de valoraciones sumamente interesantes basadas en la perspectiva de género de por qué no debe de ser juzgada con todo el peso de la ley o tiene situaciones atenuantes que deben de ser consideradas en este tipo de circunstancias. Daniel Alberto pregunta, ¿considera que la obligación de juzgar con perspectiva de género y su metodología para aplicarla debería ser establecida en las leyes procesales aplicadas a cada órgano de impartición de justicia o basta con que la jurisprudencia de la Corte lo establezca? Es una excelente pregunta, a ver, la jurisprudencia hoy en día ya la establece como un método general de aplicación. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia también ya establece disposiciones en concreto.
Sin embargo, todavía podemos observar resistencias en la implementación y en la interpretación de la perspectiva de género, sobre todo en las valoraciones de algunas y de algunos juzgadores. A veces en México hemos tenido que seguir la vía de establecer las disposiciones y luego ratificarlas en otras leyes de forma concurrente. En estricto sentido, me parece que no sería necesario, pero basado en la práctica, a lo mejor es conveniente incorporar en los códigos penales y en los códigos civiles la obligatoriedad de juzgar con perspectiva de género. Lo dejamos a los legisladores para su consideración. Tenemos otra pregunta, maestro. Carlos pregunta, el trabajo jurisdiccional no se acotaría estrictamente a una labor legal. Entonces, ¿se puede dentro del procedimiento ad hoc al proceso? ¿Se podría consultar de manera colateral a científicos sociales para realizar el trabajo textual y así acreditar el registro de la perspectiva de género en la función jurisdiccional? Sí, considero que sí, en el momento procesal oportuno y a través de peritos expertos. O sea, no cualquier científico social, sino peritos acreditados ante los tribunales, la materia que sea, que puedan brindar valoraciones basadas en metodología. Y sí, considero que se pueden incorporar. Esa sería ya la última pregunta. Las demás se van a responder mediante el chat. Es de Angélica. Angélica pregunta, como se mencionó al principio, es importante realizar un cambio personal para poder llevarlo a espacios públicos. ¿Qué recursos recomendaría usted para propiciar esa introspección como primer paso? Libros, autores. No escuché bien lo último. ¿Qué recursos recomendaría, perdón? ¿Qué recursos recomendaría usted para propiciar esa introspección como primer paso? ¿Y algunos libros con sus autores y sus autores? Bueno, es muy interesante. A ver, yo les diría, aquí les voy a relatar un poco mi experiencia personal. La verdad es que, como muchas y muchos otros profesionistas, cuando yo me aproximé a la perspectiva de género, me aproximé pues con desconfianza, inclusive considerando que era una ideología más que una metodología. Y en este sentido, la primera aproximación que yo recomiendo es hacer una revisión introspectiva propia de las prácticas de género y de los micromachismos que uno tiene. Para esto, pues es necesario capacitarse, sensibilizarse al proceso. Y como dije en la ponencia, a veces el proceso es brutal, o sea, a veces uno se ve confrontado con uno mismo y es muy complejo reconocer que uno pudo haber incurrido en situaciones incorrectas, ¿no? Pero el primer paso es este reconocimiento. Una vez que ya tenemos este proceso, me parece que lo segundo que debe de atenderse es la parte simbólica y es el desafiar nuestros propios prejuicios respecto del género, respecto de las identidades y respecto de las personas que son distintas de nosotros. Aquí recomiendo ampliamente aproximarse a los enfoques basados en derechos humanos. Hay varios textos sobre esto que pueden ayudarnos a utilizar metodología de desdoblamiento, o sea, identificar una norma jurídica y a partir de esto desdoblar cuál es el enfoque apropiado en materia de derechos humanos para poder asumir esto. Un tercer elemento de aproximación, sugeriría yo, es la utilización o la incorporación del lenguaje no sexista y no discriminatorio. La verdad es que uno discursivamente puede asumirlo cuando está uno escribiendo con tiempo, con calma, etcétera, pero cuando está uno en una disertación, en un diálogo, a veces el lenguaje no sexista incurre como sexismo, ¿no? Entonces, hay que revisarse y constantemente estarse revisando una y uno mismo respecto de la incorporación simbólica del lenguaje, porque el lenguaje es un instrumento realmente poderoso. Y finalmente, para quien esté interesado en aterrizar una metodología de análisis de género al fenómeno jurídico, les recomiendo ampliamente que lean el texto de Alda Facio, que se llama Cuando el género suena, cambios trae. Y es un texto precisamente diseñado para la implementación de la aplicación del enfoque de género, del análisis de género al fenómeno jurídico.
La verdad es que cuando leen este texto, trae una pequeña parte introductoria de aproximación a la perspectiva, pero la segunda parte son los 6 pasos de Alda Facio para aplicar la perspectiva de género al análisis del fenómeno jurídico, y créanme, van a salir sorprendidas y sorprendidos cuando hagan estas aplicaciones metodológicas. El sexismo está en todas partes, la discriminación está en todas partes. Entonces me parece que parte de nuestra ética, de nuestra responsabilidad, de nuestra obligación es de construir todo esto. Le haré una última Con que mucho va gusto. muy ad hoc para los anfitriones. La justicia electoral es especializada. El protocolo de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación para juzgar con perspectiva de género y los pasos para su incorporación resultan aplicables a los asuntos del ámbito electoral. Es una excelente pregunta y la respuesta es sí. El protocolo, la verdad es que en la última versión, en la versión del 2013 tenía áreas de oportunidad, pero en la última versión, en la versión 2019, tiene una revisión metodológica que considero verdaderamente sólida en términos de la revisión jurisprudencial de múltiples materias. En realidad, aplicar perspectiva de género es la incorporación de esta base metodológica y analítica basada en la categoría de género. Sea la materia civil, administrativa, penal o electoral, lo que se hace es aplicar los principios generales que describí en la ponencia y a partir de esto hacer las aplicaciones al caso. Afortunadamente en materia electoral hay muchos más precedentes y mucha más jurisprudencia respecto de interpretaciones progresistas que ha hecho el Tribunal Electoral, pero me parece que es completamente aplicable. Serían todas las preguntas, maestro. Agradezco a los participantes en esta sesión de preguntas y respuestas. Me permito ceder la palabra al magistrado presidente, licenciado Rigoberto Reley Mata Villanueva. A sus órdenes. Muchísimas gracias, estimada maestra Yulisa, excelente moderación. Asimismo, agradezco a quienes nos siguen honrando con su presencia en el transcurso de esta conferencia y reiterando a nombre de quienes integramos el Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México, nuestro agradecimiento y felicitación al maestro Renato Hernández por la excelente participación o disertación que nos acaba de otorgar, pero sobre todo por allegarnos de sus conocimientos, quien con excelentes reflexiones abordó aspectos fundamentales sobre la aplicación de la perspectiva de género en las resoluciones judiciales. Miren, me gustó mucho el tema. Daré únicamente 7 reflexiones de ellas que me fascinaron. La primera, en la actualidad seguimos viviendo situaciones encaminadas a los estereotipos de género que por años se han cimentado en las sociedades, lo cual es un impedimento para que hombres y mujeres accedan a sus derechos en igualdad de condiciones. Segunda, el juzgador debe de ser cuidadoso para aplicar la perspectiva de género, pues se debe de realizar un amplio proceso de sensibilización para poder involucrarla al caso concreto. Tercera, tener perspectiva de género es alejarnos de las conductas simbólicas del mismo, no distinguiendo el terreno biológico, un terreno biológico. Cuarta, a partir de las luchas de las mujeres es que a la fecha se ha incorporado en nuestros ordenamientos este principio. 5. Las valoraciones para juzgar con perspectiva de género se deben de realizar bajo análisis objetivos, es decir, datos duros, test de las víctimas, lo cual hará posible concluir con una buena sentencia con perspectiva de género. Sexta, la persona juzgadora debe de interpretar la norma al caso concreto y valorar si éste tiene afectaciones de desigualdad o en contexto de género. Y por último, la séptima, y coincido plenamente con ella, el juzgar con perspectiva de género no solo involucra asuntos de mujeres, sino que involucra las diversas situaciones de las personas que incluyan desigualdad basada en el sexo. Muchísimas gracias a todas y todos. Ahora procedo a otorgar el presente reconocimiento. No sé si me hace el honor excelente de compartir pantalla. El Comité Estatal de Seguimiento y Evaluación al Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México otorga el presente reconocimiento
al maestro Renato Hernández Laustolot Laclet por haber disertado la excelente conferencia virtual Sentencias con Perspectiva de Género, la función de las y los jueces, organizado por el ya mencionado comité y transmitida a través de esta plataforma Zoom el día 5 de febrero de 2021. Firma su servidor como presidente y la maestra en Derecho Liliana Arias Valencia como secretaria técnica. A todas y todos agradecemos su presencia y sobre todo agradezco de manera personal a nuestro ponente el haber aceptado compartir con nosotros su conocimiento. Muchísimas gracias a todas y todos y que pasen una excelente tarde.